Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Bien hallado. Para muchos pensadores cristianos, musulmanes, judíos, Aristóteles, de quien hablaremos hoy, según hemos quedado, no era meramente un filósofo, sino el filósofo por antonomasia. ¿Quién era este famoso Aristóteles? Cuéntanos algo de su vida. Pues es cierto que Aristóteles fue un pensador muy reconocido, fundamentalmente en la Edad Media por cristianos, judíos y musulmanes, efectivamente. Pues Aristóteles nace en Estagira. Estagira está en Tracia, hoy estaría en la zona entre Bulgaria, Turquía, en fin. En el año 384 fue hijo de un médico. Esto luego va a marcar también mucho su forma de pensar. Un médico además importante porque era un médico de la corte de Amnitas III. Y este Amnitas III de Macedonia fue ni más ni menos que el abuelo de Alejandro Magno. Se cría al lado de su padre aprendiendo medicina, ciencias y se desplaza a Atenas. Y el Atenas de Platón pues no va a hacer otra cosa nada más que entrar en la academia, en la famosa academia de Platón. Allí fue discípulo de Platón. Con el tiempo, Filipo de Macedonia, el hijo de Amnitas, le llama a la corte para que sea ni más ni menos que el preceptor de Alejandro Magno, de su hijo Alejandro Magno. Y cuando Alejandro pues accede al poder, Aristóteles regresa a Atenas. Ahí va a fundar su propia escuela, que va a llevar por nombre el Liceo, el famoso Liceo, donde daban las clases pues paseando por el jardín, una manera muy bonita de estudiar filosofía, y por eso se llamaban peripatéticos, porque peripatos significa esto de caminar. Y pues finalmente fallece en la isla de Eubea en el año 322. O sea, nació en Estagira y muere en Eubea. Por eso le llaman el estagirita, que a veces aparece con ese nombre, sí. Cierto, muy breve. ¿La academia y el liceo equivaldrían hoy a universidades? Pues sí, salvando la distancia temporal, efectivamente eran centros de saber y además centros de saber donde se estudiaba no solamente filosofía. La Academia de Platón ponía en la entrada: nadie entre aquí que no sepa matemáticas. Entonces estudiaban matemáticas, los saberes de aquella época, y en el liceo, por supuesto, porque Aristóteles va a ser sobre todo un naturalista, un pensador muy centrado en el estudio de la naturaleza. Entonces van a estudiar no lo que nosotros conocemos hoy día por filosofía, sino todo tipo de ciencias. Bueno, ya que mencionaste de nuevo a Platón, ¿qué relación hubo, aparte de ser alumno suyo, entre Aristóteles y Platón? Bueno, pues en el periodo donde Aristóteles es discípulo de la academia, pues obviamente hay una influencia importantísima de Platón en Aristóteles. Un filósofo y matemático que se llamaba Whitehead dijo que toda la historia de la filosofía no era nada más que un comentario o una nota a pie de página a la obra de Platón. Entonces, los temas que va a tratar Aristóteles van a tener, digamos, su punto de partida en Platón, aunque Aristóteles dé después una respuesta diferente. De hecho, se va a producir una ruptura de Aristóteles con Platón. Hay una famosa frase que dice amicus Plato, sed magis amica veritas, que quiere decir soy amigo de Platón, quiero a Platón, amo a mi maestro, dice, pero amo más a la verdad. Entonces, si en un determinado momento uno tiene que separarse de aquello que aprendió de su maestro porque entiende que hay otra cosa que es más verdadera,
pues es la opción que tomó Aristóteles. Claro, las malas lenguas dicen que cuando muere Platón, Aristóteles se había postulado para ser el sucesor en la dirección de la academia, y entonces la elección, en lugar de caer sobre Aristóteles, cayó sobre un discípulo de Platón que se llamaba Speusipo, lo cual hizo pues que Aristóteles se encontrase despechado, y por eso la ruptura yo creo que no es cierto, que en el fondo hay una diferencia muy importante entre Platón y Aristóteles que hace que pues amemos a Platón, pero al final amemos más a la verdad, que es la opción que toma Aristóteles. Entonces, ya que lo has mencionado, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía de Platón y Aristóteles? Bueno, muy interesante pregunta y muy importante pregunta. Hay un cuadro en la escuela se llama la Escuela de Atenas, que está pintado por Rafael, donde aparecen dos figuras en el centro de esa escuela de Atenas, y obviamente son Platón y Aristóteles. Platón aparece con la mano hacia arriba y Aristóteles con su mano extendida hacia el suelo. Y esto refleja muy bien la diferencia entre estos dos autores. Claro, se puede ver en el cuadro de Rafael quién es Platón, pues porque tiene la barba blanca, es más mayor, y un Aristóteles que aparece más joven, pero sobre todo la postura de las manos en ese cuadro nos dice muy bien que Platón era un filósofo idealista. Esa mano que apunta hacia el cielo refleja la idea de Platón de que la verdad no está en este mundo, sino que está más allá de lo que nosotros vemos con los ojos del cuerpo, con esta corporalidad que nos envuelve, en la que estamos encadenados, que hay otra verdad que está más allá. Y, sin embargo, la mano de Aristóteles, que por cierto está mirando a Platón como diciéndole, oye, maestro, que no es ahí arriba, que la realidad, la única realidad es la que tenemos aquí delante de nuestras narices, lo que tocamos con nuestras manos, lo que podemos palpar. Es decir, dicho en un lenguaje más técnico, Platón sería un filósofo idealista. Es un filósofo que da importancia al espíritu, a las ideas, a la razón. Mientras que Aristóteles sería un filósofo realista. O sea, él va a mirar lo que tenemos inmediato, lo que podemos captar por medio de los sentidos. Sería también un filósofo, llamaríamos empirista, porque da mucha importancia a la experiencia. Una experiencia que luego la razón analiza, pero el origen del conocimiento no está en un mundo de las ideas donde nosotros vimos la verdad antes de nacer ni nada parecido, sino que la verdad la vamos descubriendo poco a poco a través de la experiencia. Y si me permites otra diferencia, porque creo que es especialmente interesante, es no solamente respecto a las cosas, que Platón da importancia a las cosas eternas y Aristóteles a las temporales, sino que tiene que ver con el hombre, cómo concebían al ser humano. Y Platón entiende que el hombre es el alma, ¿verdad? Y ese alma que pertenecía al mundo de las ideas, que es una realidad eterna, que es inmortal, que pertenece al mundo de las ideas, mientras que Aristóteles, cuando estudia el alma, que en griego se dice psique, entiende el alma desde una perspectiva, digamos, no espiritual, como hacía Platón. El alma no es una cosa para Aristóteles, sino que el alma es la vida. El psique significa la vida. Entonces, cuando un ser vive, ya sea un animal o una planta, Aristóteles distinguió entre vida vegetativa, vida sensitiva y la vida racional, que es la vida humana. Cuando un ser vivo deja de estar vivo, pues ya deja de ser ese ser. Por ejemplo, el ser humano, cuando muere, cuando se separa alma y cuerpo, para Platón el alma volvía al mundo de las ideas, ¿verdad? El alma podía vivir fuera del cuerpo. Para Aristóteles, cuando el ser humano fallece, significa que no tiene vida. Por tanto, significa que el hombre se deshace. Lo que tenemos ahí delante ya no es un hombre, es un cadáver. Un cadáver es un cuerpo, sí, un cuerpo, pero que no tiene alma, es decir, un cuerpo que no tiene vida. Aristóteles niega la inmortalidad del alma, la pervivencia, porque el alma es sencillamente el principio vital, el principio de movimiento de los seres vivos, ya sean humanos, animales o incluso vegetales. A partir de ahí, ¿cuáles son las ideas principales de la doctrina aristotélica? Bueno, Aristóteles, tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado, que es un pensador naturalista. Nosotros conocemos a Aristóteles hoy, pues lo estudiamos en filosofía, pero Aristóteles escribió, la mayor parte de sus libros son de biología.
Escribió también acerca del funcionamiento de los cielos, de los meteoros, de los animales, de las partes de los animales, del movimiento de los animales. O sea, escribió muchísimos libros de lo que hoy llamaríamos ciencia. Y la característica filosófica, que digamos principal, que engloba todo esto, podríamos resumirla en una palabra que es la palabra teleología. No teología, sino teleología. La palabra teología es el estudio de los dioses o de Dios, y la palabra teleología viene también del griego telos, que significa fin. O sea, la idea principal de Aristóteles es que todas las cosas, todo lo que hay en el universo, tiene una finalidad, tiene un porqué, tiene una razón. Entonces, lo que hace Aristóteles es, primero, partir del estudio no de las ideas, como hacía Platón, sino partir del estudio de los seres concretos, de los seres individuales, él lo llama sustancias que podemos percibir a través de los sentidos, es decir, lo que llamamos cosas, las cosas o los entes o las sustancias, da igual. Entonces él dice, una cosa es saber que las cosas son, que están ahí, y otra cosa es saber por qué existen. Digamos, el saber vulgar, el saber no especializado, se conforma con saber qué son las cosas y que están ahí. Pero el saber científico, y esta es una gran aportación de Aristóteles, el saber científico consiste en buscar las causas, es decir, buscar el porqué, porque una causa es un porqué de algo, buscar el porqué de las cosas. No basta con saber que las cosas son, sino hay que saber por qué son como son. Entonces Aristóteles distinguirá 4 tipos de causas. Nos va a hablar de una causa material, de una causa formal, de una causa eficiente y una causa final. Para explicar algo, dice Aristóteles, lo primero que tenemos que saber es de qué está hecho eso. Imagínate una estatua de Alejandro Magno. Pues para explicar el por qué esa estatua es como es, tenemos que decir, pues mira, es como es porque está hecha de mármol. Vamos a poner, por ejemplo, entonces la materia sería el mármol. ¿Qué forma tiene la segunda causa? ¿Por qué es una estatua de Alejandro Magno y no de un caballo o un elefante? Pues porque tiene la forma, tiene la estructura, tiene la ordenación de Alejandro Magno, la forma. Entonces, material y formal son 2 causas que están dentro de la propia cosa. Ahora, ¿basta con que haya mármol y con que exista Alejandro Magno para que haya una estatua de Alejandro Magno? No, es necesario que haya alguien que haya hecho esa estatua. Esa causa la llama él eficiente. Eficiente sería el agente que hace, que da forma, que estructura la materia para que tenga un determinado orden. Por ejemplo, tenemos un montón de ladrillos y un plano. Los ladrillos serían la materia, el plano va a ser la forma que va a tener esa casa. Ahora, necesitas un constructor para que transforme esos ladrillos en una casa. Y por último, habría una causa que es para Aristóteles la más importante, que es la causa final. Es decir, yo puedo tener un escultor, puedo tener mármol y puedo tener Alejandro Magno, pero si no hay un motivo por el cual ese escultor se ponga a hacer la escultura, al final me quedo sin escultura. Entonces, el por qué ocurre algo, el por qué existe algo, es decir, la causa final, es para Aristóteles la más importante de todas las causas. Es el para qué existen las cosas, para qué existen los árboles, para qué, es decir, qué finalidad tiene el movimiento de los astros, qué finalidad tiene la vida de las plantas e incluso qué finalidad tiene el ser humano. Esta pregunta, Aristóteles, el fin de la vida humana, Aristóteles lo va a plantear en una obra importantísima que es la Ética Nicómaco, y va a decir, bueno, todo ser tiene una finalidad. Ese fin es el bien. El bien, dice Aristóteles, es el fin de cada cosa. O sea, un buen cuchillo, por ejemplo, es el que cumple su propósito, que es pues cortar. Si un cuchillo es muy bonito, tiene un mango precioso, es ligero, pero no corta, pues diremos, pues es muy bonito, pero no es un buen cuchillo, ¿verdad? Entonces el bien es cuando algo cumple su finalidad. ¿Y el fin del hombre cuál es? Entonces dice Aristóteles, el fin del ser humano es aquello a lo cual todas las acciones que hacemos van dirigidas. O sea, nosotros buscamos una cosa para alcanzar otra. Por ejemplo, los chicos van al colegio porque quieren estudiar, sí, pero quieren estudiar porque quieren tener un título, quieren obtener el título porque quieren trabajar para tener dinero, quieren tener dinero para comprar una casa, quieren comprar una casa, pues al final para ser felices. Y dice Aristóteles, ¿y para qué quieres ser feliz? Pues para nada. ¿Por qué? Porque ser feliz es el final de la cadena. Por tanto, Aristóteles dice, la felicidad, fíjate qué cosa más, a mí me parece muy bonito, la felicidad es el fin al cual todas las acciones humanas se dirigen. Por tanto, la felicidad es el destino, es
la finalidad del ser humano. O sea, el ser humano está creado para alcanzar la plenitud. Eso es el telos, el cumplimiento del sentido de la vida humana. Lo que pasa es que no todos lo alcanzan porque no es fácil. De la misma manera que pongamos la finalidad de una semilla de peral es convertirse en un peral, pero a veces esa semilla no alcanza su fin, se pudre o se la come una gallinita. Pues lo mismo ocurre con el destino humano, con el propósito humano, que hay quien lo malgasta o quien lo roba o quien lo estropea. Y hay un camino, y con esto termino porque es que Aristóteles sería para hablar por mucho más tiempo, hay un camino, dice Aristóteles, que conduce a la felicidad. Y ese camino no es otro que la virtud. La virtud es aquello que va a hacer que el hombre consiga alcanzar el propósito de la vida, que es ser, ni más ni menos que ser feliz. ¿Puede decirse que estos hombres son los maestros del pensar? Yo creo que, por lo menos en Occidente, no cabe duda. Estos personajes nos han enseñado, de alguna forma, a entender el mundo como lo entendemos. Es decir, Aristóteles, por ejemplo, de la misma manera que Platón es el poeta, por decir de alguna forma, que me perdone Platón, porque Platón decía que a los poetas había que echarlos de la ciudad, pero digamos es el soñador, es la persona de los altos ideales, de la utopía, de no quedarse reducido a la pobreza o a la tristeza de este mundo sensible. Por eso yo diría un poco el soñador o el idealista. Aristóteles es el filósofo del sentido común. O sea, hoy día nosotros pensamos y usamos categorías que provienen del pensamiento aristotélico. Mira, esto mismo que hablábamos hace un momentito de los seres vivos. A mí en el cole me enseñaban, hay dos tipos de seres, animados e inanimados. Fíjate, esto ya lo dice Aristóteles. Nosotros utilizamos la palabra latina anima, que es alma, de ahí viene el castellano alma, de ánima latina, y anima traduce sige. Es decir, hay seres que tienen sige, es decir, que tienen vida, según Aristóteles, y hay seres inanimados, es decir, que no tienen vida. Y luego dice, los seres animados se dividen en el reino vegetal, el reino animal y los humanos. Esa división tan de sentido común viene de Aristóteles. Las cosas se componen de materia y forma, pues también lo hemos hablado un momento. Esa distinción materia-forma es aristotélica, pero también el razonamiento lógico. Aristóteles escribe unas obras, una serie de libros que se agrupan en lo que se llama el órgano aristotélico, los libros de la lógica, que son de distinto tipo. Y ahí está, por ejemplo, toda la silogística, que es el arte de razonar, el arte de llegar a conclusiones correctas cuando partimos de postulados o premisas que son válidas. Y efectivamente, y la clasificación incluso de las ciencias, física, biología, etcétera, pues tiene un origen aristotélico-platónico. ¿Qué influencia tuvo Aristóteles en el cristianismo? Pues también pregunta muy interesante. Comentábamos, me parece, en un programa anterior que los primeros pensadores cristianos, cuando tuvieron que echar mano de un sistema filosófico, de unas categorías filosóficas, para explicar el cristianismo a personas que no venían del mundo judío, sino que provenían de la cultura griega, utilizaron muchos elementos de Platón, lo visible, lo invisible, lo eterno, lo temporal y demás. Entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona echó mano de la filosofía de Platón, Justino valoró mucho también el platonismo y otros autores, Clemente de Alejandría y otros. Pero claro, el pensamiento de Aristóteles en un primer momento, claro, es un pensamiento más difícil de conciliar con la fe, no solamente la fe cristiana, sino con la fe judía. Incluso también le va a pasar lo mismo a los musulmanes. ¿Por qué? Pues hombre, de entrada no cree que haya otra vida, que el alma sea, digamos, una entelequia, no, ni una entelequia, es solamente un proceso que da vida, que anima al cuerpo, pues va a ser difícil de conciliar con las religiones monoteístas. Pero en concreto lo que me preguntas acerca del cristianismo es que efectivamente, poco a poco, el pensamiento de Aristóteles se fue filtrando y fue llegando al pensamiento cristiano. Había escritos de Aristóteles que no tenían mayor dificultad. Por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la lógica, esto que comentábamos de los silogismos, toda esta parte de, digamos, propedéutica o preparatoria del saber, no había mayor problema para asumirla. Cuando
Aristóteles habla del movimiento de los cielos, pues también esto fue muy bien acogido. De hecho, pues hay todo un sistema para explicar, digamos, la astronomía medieval que encaja con Aristóteles y no parece que haya mayor dificultad. Pero el problema está en su concepción del mundo y del hombre. Y ciertamente pues tuvo grandes problemas. Y es precisamente a través de los árabes, a través de Averroes fundamentalmente y de otros, que el pensamiento de Aristóteles va a entrar dentro de la filosofía medieval. También en el judaísmo, Maimónides, por ejemplo, pues lo mismo, va a coger categorías platónicas, pero también categorías aristotélicas. La cuestión es que al final, cuando ya Europa está desarrollada, cuando se está haciendo una teología muy importante, sobre todo en la Universidad de París, entran los escritos de Aristóteles y llaman la atención de algunos pensadores, Alberto Magno y sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en un primer momento, ese pensamiento de Tomás de Aquino, el pensamiento, digamos, aristotélico, es condenado por la Iglesia. Digamos, no tiene cabida. Es visto, hay una serie de proposiciones averroístas, por lo tanto inspiradas en Aristóteles, que son condenadas, y la filosofía de Aristóteles tiene muchos problemas. Pero fíjate las vueltas que da la vida, que curiosamente este aristotelismo de Santo Tomás, que lo hablaremos, me imagino, en alguno de los capítulos próximos de la Suma Teológica de Santo Tomás, con el paso del tiempo se va a convertir precisamente en la filosofía oficial de la Iglesia Católica Romana. Es decir, lo que en un primer principio tuvo muchas reticencias, luego se convierte en un sistema que, bueno, pues que se llama la filosofía perennis, la filosofía eterna, la filosofía de siempre, y que ha constituido una parte muy, muy importante y que constituye todavía una parte muy importante de la teología fundamentalmente católico-romana, pero también algunos autores protestantes, algunos libros de teología evangélicos, pues siguen utilizando y utilizan sin problema algunos razonamientos de origen, cuyas raíces se pueden encontrar en el pensamiento de Aristóteles, del Estagirita. Hay una diferencia marcada entre el Dios de Aristóteles y el Dios cristiano. Pues sí. Es interesante porque al hilo de lo que estábamos hablando, la pregunta anterior, claro, fíjate, Santo Tomás de Aquino elabora 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿verdad? Estas vías en realidad son vías racionales y la mayoría de estas 5 vías se inspiran en el pensamiento de Aristóteles. Y claro, uno puede decir, al final las vías de Santo Tomás, estas demostraciones de la existencia de Dios que se siguen utilizando, o por lo menos explicando en algunos lugares, al final pues se concluye. Y todos entienden que esta causa primera, que esta idea primera a la que se llega como causa originadora de todo, dice, todos entienden que esta causa es Dios. Esa causa primera es el Dios de Aristóteles, que es por el que tú me preguntas, que es un Dios que yo escribiría con minúscula. Te voy a decir por qué. Mira, Aristóteles, hemos visto, es un naturalista. Entonces, Aristóteles entiende que la Tierra está en el centro del universo, inmóvil, que alrededor de la Tierra hay una serie de esferas que van girando donde están los planetas. Luego hay una última esfera, que es las estrellas fijas, que son fijas en relación a la posición que tienen unas respecto a otras. Pero esa esfera de las estrellas fijas también se mueve. Lo que pasa es que no se mueven las estrellas unas en relación de otras, sino que todo ese orbe, ese círculo celeste de estrellas fijas se mueve alrededor de la Tierra y pues nos da la apariencia de que los cielos se mueven y que la Tierra está aquí. Ahora, ¿quién es el que mueve todo el universo? Y claro, Aristóteles dice, la causa última que mueve todo el universo, que podríamos llamar causa primera, porque es el primer motor, pero es la última causa a la que nosotros llegamos en nuestro proceso de conocer. Ese Dios o causa última del universo es el primer motor. Entonces, este Dios al que ha llegado Aristóteles no es un objeto trascendente, no es un ser trascendente, es un objeto físico que mueve el universo. Lo que pasa es que este objeto, como objeto especial, tiene unas peculiaridades. Aristóteles decía, como hemos visto con la estatua de Alejandro Magno, que todos los seres, todas las cosas están hechas de materia y forma, incluso el ser humano. El ser humano
materia, el cuerpo, la forma, la estructura biológica, racional del ser humano. Entonces, todo tiene materia y forma. Pero para Aristóteles, la perfección, diríamos, estaría en la forma. Y Dios sería un ente tan perfecto que no tiene materia, porque la materia es lo que es objeto de cambio. O sea, unos ladrillos se pueden transformar en una casa, en otra, en escombros, en fin. Pero Dios no. Dios es un ser que es, Aristóteles dice, acto. Es un ser que es forma sin materia. Entonces, ¿qué tipo de ser le corresponde a Dios? Pues el ser del pensamiento. Un pensamiento que no tiene una materia. Bien, y Aristóteles profundiza todavía un poquito más y dice, bueno, entonces, ¿Dios sobre qué piensa? ¿Cuáles son los objetos del pensamiento? Esto sería la teología, la ciencia de Dios, pero la ciencia de lo que Dios sabe y de lo que Dios piensa. Pues para Aristóteles, claro, ¿cuál es el objeto más excelso del universo? Pues el objeto más excelso del universo es Dios mismo. Por tanto, el pensamiento de Dios es acerca de sí mismo. O sea, Dios piensa en sí mismo. Por tanto, fíjate el Dios que tiene Aristóteles. Dios es pensamiento del pensamiento, o sea, pensamiento puro, pensamiento del pensamiento que se piensa a sí mismo. Y ya me dirás si esto tiene algo que ver con el Dios cristiano. Es decir, el Dios de Aristóteles es un Dios cerrado en sí mismo, inmaterial, por supuesto no es un Dios creador y que para nada se preocupa de los seres humanos ni de lo que pasa por debajo de él. El Dios cristiano no solamente es que ama de una manera absolutamente sufriente, absolutamente profunda al ser humano, sino que se desgarra a sí mismo, se desprende de su estatus, la famosa kenosis, y se hace hombre, y no solamente hombre, sino que se hace siervo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y da la vida y muere para mostrarnos la grandeza de su amor. O sea, frente a un Dios impasible, que es el Dios de Aristóteles, porque para Aristóteles la perfección es evitar el sufrimiento, alcanzar la felicidad y el éxtasis y tal, frente a ese Dios impasible, el Dios que ama hasta el extremo de, siendo Dios, sufrir de una forma tan profunda y tan grande como hizo nuestro Señor. Bueno, como el tiempo nos acosa, yo tenía otra pregunta ahí que tiene que ver con el lenguaje, porque tengo la impresión que los teólogos desde el principio tuvieron necesidad de echar mano del lenguaje de los filósofos, de los pensadores, para expresar lo que querían decir. Sí. Pero el tiempo nos lo dejará para otro día. Sí, ¿acaso un libro sencillito que hable de Aristóteles? Bueno, yo creo que cualquier historia de la filosofía, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo y lo recomiendo, la historia de la filosofía de Julián Marías. Ahí, por ejemplo, el capítulo que dedica a Aristóteles, pues es muy clarificador de los principales conceptos y de la filosofía aristotélica. Pues para acercarnos de una manera sencilla, prácticamente cualquier historia de la filosofía va a aparecer Aristóteles y ahí van a estar resumidas sus ideas. Y si alguien quiere profundizar un poco más, claro, yo recomendaría un libro más denso, pero un libro interesante del propio Aristóteles. La metafísica de Aristóteles sería el clásico para entender su concepción de la realidad, o la ética a Nicómaco, que hemos visto también que nos habla de la felicidad, de la virtud, que también luego tendrá muchas repercusiones en la filosofía y en la teología cristiana. También sería un libro interesante. Bueno, por amor no, por exigencia del reloj lo dejamos ahí, pero estamos ansiando seguir buscando los entresijos de los grandes pensadores y Dios. Muchas gracias, Javier, por este tiempo tuyo. Gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.